Estaba yo el otro día haciéndome un torniquete con el volante de un coche, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de The Batman. La película empieza con un tipo enmascarado cargándose al actual alcalde de Gotham en su propia casa, y es que al parecer esa ciudad está podrida por la corrupción y un nuevo villano conocido como Enigma, o Acertijo según el doblaje, empezará una campaña de concienciación para revelarle la verdad a los ciudadanos sobre la ciudad en la que viven. A su vez, haciendo contraparte con Enigma, tenemos a Batman, que desde hace 2 años lleva ejerciendo como justiciero nocturno hasta tal punto que los delincuentes de Gotham se estremecen solo de pensar que se pueden encontrar con él por la noche. La presentación de ambos personajes fue buenísima porque fue lo suficientemente lenta como para apreciar las características esenciales del héroe y el villano, pero no cae en lo pretencioso. Querían que conociésemos a ambos un poco por encima y así fue. De hecho, profundizando un poco más en Batman, se ve que sabe pelear bien y, como ya se lleva viendo en otras adaptaciones pasadas, tiene un equipamiento considerablemente avanzado, el cual, si se combina con el hecho de que no tiene piedad con los delincuentes, pues nos ofrece una de las versiones más intimidantes del personaje de DC Comics. Continuando con la historia, el teniente Gordon solicita la ayuda de Batman para que les eche una mano con lo del asesinato del alcalde. Y es que, aparte de ser un acontecimiento que desestabiliza toda la ciudad, Enigma dejó una serie de pistas y acertijos que convierten sus crímenes en una especie de juego macabro. Y no solo eso, sino que además requiere específicamente la participación de Batman, dando a entender que, aparte de estar loco, es un fan del justiciero. En los siguientes minutos conocemos a Alfred y nos damos cuenta de que el estilo de vida de Batman no le sale barato, ya que descuida demasiado Industrias Wayne y además lo está convirtiendo en una persona nocturna que malamente sale de casa durante el día. Pero como la muerte de sus padres lo marcó demasiado, ahora mismo es una persona a la que le da igual su propio bienestar con tal de cumplir su propósito y así preservar el legado de su padre, convirtiendo Gotham en un lugar mejor. Esto no es nada que no supiéramos de otras películas, pero oye, yo lo comento, que nunca viene mal recordar las motivaciones de los personajes. Con el tiempo y junto con la ayuda de Alfred consiguió resolver el criptograma que dejó Enigma y encuentra un pendrive en el coche del alcalde. Pero cuando Gordon quiso comprobar su contenido, se le metió un troyano que envió fotos a los periódicos de la ciudad en donde se puede ver al difunto alcalde frecuentando un local muy dudoso. Que también te digo una cosa, vale que el cuerpo de policía no traga demasiado a Batman y Gordon tiene que investigar casi a escondidas para que nadie los moleste, pero usar tu propio portátil para revisar el pendrive de un asesino no es lo más inteligente, y menos todavía teniendo conexión a internet. En cualquier caso, gracias a las fotos, Batman decide que es buena idea visitar el local de un mafioso llamado Falcone para interrogar al Pingüino, que es otro mafioso que salía en la foto. Entonces, como cualquier superhéroe que se precie, entra repartiendo hostias y más pronto que tarde se topa con el Pingüino, el cual se roba completamente la escena, y tanto el maquillaje como la interpretación de Colin Farrell me parecieron de escándalo. Pero esas cosas mejor vamos a dejarlas para el final del vídeo. El asunto es que Batman le pregunta sobre la chica que estaba con el alcalde y, aunque sabe que le oculta información, no consigue tirarle de la lengua. Pero lo importante de esta reunión no fue eso, sino que en ese mismo club conoce a Selina, que para los que no sepáis quién es, quizás os suene más el nombre de Catwoman. Así que al darse cuenta de que ella sabe algo sobre las fotos, decide seguirla hasta su apartamento y comprobar que efectivamente la chica que ahora mismo está saliendo en las noticias por haber sido la amante del alcalde está viviendo con ella. Y de hecho la cosa es más turbia de lo que aparentaba, porque al parecer el famoso alcalde estaba chantajeando a Nika, que es como se llama aquella mujer, y para mantenerla retenida y que siguiese siendo su amante, le quitó su pasaporte y se lo guardó en una caja fuerte. Por lo tanto, esa misma noche Selina lo intenta robar para ayudar a su amiga y tras una mini pelea con Batman se ponen al día de lo que está pasando, ya que en un principio el protagonista pensó que podía ser la asesina del alcalde. El problema es que para cuando vuelven juntos al piso para averiguar quién estuvo detrás de todo, Nika fue secuestrada mientras estaban ausentes. Y además en ese tiempo Enigma se cargó a otra persona, en este caso al comisario que estaba investigando el crimen previo, porque al parecer también era corrupto y, como no, volvemos a tener criptogramas y acertijos dirigidos a Batman. Así que, viendo que la cosa no progresa demasiado, Batman y Selina colaboran para investigar más a fondo el club del Pingüino. Mientras Selina se cuela con unas lentillas especiales que pueden grabar todo lo que ve, Batman lo monitoriza desde su base para poder identificar a los integrantes. Y si ya la ciudad parecía corrupta, ahora es incluso peor, porque tanto políticos como jueces y fiscales están asociados con la mafia de Falcone y metidos en todo tipo de negocios turbios. Dicho en pocas palabras, la médula espinal de Gotham está totalmente podrida. Tanto es así que en cierto punto se cruza con un fiscal llamado Coulson y, como estaba bastante puesto, se le escapa cierta información sobre una supuesta rata y el secuestro de Nika. Y para entender bien todo este asunto primero tengo que explicar una cosa. Resulta que en el pasado la policía de Gotham detuvo a un capo de la mafia conocido como Salvatore Maroni, en la que se considera la mayor redada antidrogas de la ciudad. Y al parecer el que dio el chivatazo es alguien al que se conoce como la rata. El problema es que dicha rata es alguien muy poderoso y toda esta gente no se atreve a hablar demasiado del tema. Pues bien, la desaparición de Nika en teoría está vinculada a esta información, pero entonces, justo antes de saber más sobre el tema, aparece Carmine Falcone saludando a Selina, cosa que le hace creer a Bruce que ella se acostó con el actual jefe de la mafia y por culpa de un comentario desafortunado se rompe la alianza entre estos dos y Batman vuelve a quedar solo. De primeras, toda esta historia parece bastante compleja, pero poco a poco los detalles irán cobrando sentido. Lo que pasa es que hay tantas cosas a tener en cuenta que al principio puede resultar abrumador, pero tranquilos que al final se va a entender todo. El asunto es que justo esa misma noche
Enigma captura al fiscal de antes y mientras tanto Batman y Gordon tratan de encontrar a la rata alada que aparecía en el último criptograma de Enigma. Pero la cosa no tarda en desmadrarse otra vez, porque cuando le iban a hacer el velatorio del alcalde y por lo tanto Bruce asistió sin el traje, de repente un coche se estampa en la iglesia y de él sale ni más ni menos que el fiscal Coulson con un collarín explosivo en el cuello. Y como no, Enigma quiere llamar otra vez la atención de Batman, así que horas después el vigilante aparece para seguirle el juego y tiene una llamada telefónica con la que quiere someter al fiscal a un juego de acertijos para ver si sale con vida. Y esta parte creo que fue de las mejores, porque a diferencia de los crímenes pasados de Enigma, esta es la primera vez que lo hace en directo, generando así momentos de tensión en los que no se sabe qué va a pasar, si sobrevivirá, si se va a morir, si sucede algún imprevisto. Son ese tipo de pruebas que te recuerdan al Joker del Caballero Oscuro, como cuando le daba las direcciones cambiadas a Batman para salvar a Rachel o a Harvey, o cuando puso explosivos en un barco con civiles y otro con convictos. El no saber qué va a pasar mientras un lunático maneja los hilos siempre es una buena forma de captar la atención del público al mismo tiempo que desarrollas el potencial de un antagonista tan inteligente como perturbado. El caso es que los acertijos consistían principalmente en una confesión en la que Coulson se veía obligado a revelar los tratos sucios de la ciudad para que así Enigma pueda desenmascarar la corrupción que hay en ella. Y para eso tuvo que decir cuánto aceptaba de sobornos para hacer la vista gorda con ciertos crímenes y ya de paso desvelar quién era la rata del caso Maroni al que todos protegían. Pero con esto último prefirió morir antes que revelarlo, ya que dicha rata es extremadamente poderosa y ocultando su identidad por lo menos puede proteger a su familia de las represalias futuras. Vamos, que se sacrificó porque no le quedaba otra. Eso sí, aunque esta parte ya dije que fue de las mejores, tiene unos cuantos fallitos, como por ejemplo que la policía no haya intentado rastrear la llamada de Enigma o la red social con la que retransmitía el directo. Pero lo que menos me gustó fue que pese a que la explosión alcanzó a Batman de lleno, no tiene ni una sola herida. Simplemente se desmaya solo para despertarse unas cuantas horas después en la comisaría. Y esto es algo que pasa varias veces por un motivo que me dio mucha rabia. Y es que quisieron que la película fuese apta para niños de 13 años en adelante. Y por culpa de eso censuraron un montón de escenas que habrían quedado mucho mejor si fuesen más 18. Pero bueno, como siempre este tipo de cosas me las reservo para el final del vídeo. La cuestión es que una vez en comisaría la poli intenta desenmascarar a Batman y se monta un pifostio importante. Pero por suerte Gordon consigue hablar con él y darle indicaciones para escapar de ahí sin que sus compañeros se den cuenta. Y este momento me recordó mucho a Batman Begins, porque a diferencia de lo que estamos acostumbrados con las películas de este personaje, aquí Bruce apenas lleva 2 años siendo un justiciero y todavía está un poco verde en algunos aspectos, ya que por ejemplo se ve que tiene cierto vértigo poco antes de saltar por la azotea y para cuando iba a aterrizar se pega un hostiazo terrible que por poco lo deja en el sitio. Y este tipo de cosas le da un toque de realismo que le queda muy bien al personaje, porque en la mayoría de películas de superhéroes los protagonistas dominan demasiado rápido sus habilidades y eso los hace parecer los típicos don perfectos que más que impresionar terminan aburriendo. En cambio aquí Bruce Wayne, pese a tener un muy buen equipo y saber pelear, se ve que todavía tiene que mejorar muchísimo, cosa que lo expone todavía más ante las amenazas de Gotham y nos hace preocuparnos por él al saber que no es invencible. Tiempo después Gordon y Batman se vuelven a reunir y deciden seguir al Pingüino hasta uno de sus almacenes porque creen que él puede ser la rata alada. Y una vez allí descubren que el caso Maroni fue un fraude porque el drop sigue en circulación y también que la amiga de Selina está muerta, ya que en cierto punto Catwoman intervino para robarle al Pingüino y al final se entrecruzaron los caminos de todos, porque el propio Pingüino los estaba esperando para tenderles una emboscada y se lía la de Dios es Cristo en el aparcamiento. Pero ojo, porque en este punto tenemos una de las mejores entradas de toda la película, porque al ver que tenían inferioridad numérica, de repente Bruce aparece con el Batmóvil y se dedica a perseguir al Pingüino por la carretera mientras desestabiliza todo el tráfico. Y aquí tengo que reconocer que el diseño del Batmóvil no me convencía mucho al principio, pero después de verlo en acción me trago mis palabras. Puede que no sea tan potente como el del Caballero Oscuro, pero ese equilibrio entre realismo y ficción creo que le queda bastante bien. Es decir, sigue siendo un cochazo a prueba de balas, pero no es un tanque con ruedas. En cualquier caso, después de una persecución considerablemente larga que nos ofrece varias de las mejores escenas de acción de la película, Batman consigue derribar al Pingüino y una vez más la censura destacó por joder uno de los mejores momentos de la historia, porque pese a dar varias vueltas de campana, el mafioso no tiene ni una sola gota de sangre. En fin, una pena. Una vez capturado lo interrogan de forma clandestina y descubren que él no era la rata. De hecho, el propio concepto de la rata alada no era para referirse específicamente al que delató a Maroni, sino que en realidad existía una página web con la que podían contactar directamente con Enigma, el cual como de costumbre sigue dando las pistas justas y necesarias mientras anuncia que dentro de poco habrá una nueva víctima. Esta parte tengo que decir que se valora más con las voces originales, porque al hablar todos en inglés es más sencillo entender el malentendido, ya que mientras ellos buscaban a el rata, el Pingüino se burla de ellos por no saber español y les dice que tenían que buscar a la rata, en femenino. Pero bueno, igualmente el concepto se entendió bien, solo que claro, con el doblaje se pierde parte de la esencia del momento. Y hablando de esencias, me pareció un detallazo cuando dejan tirado al Pingüino esposado de manos y pies y se pone a caminar como el animal que le da nombre. Es una broma bien hecha que no es ni demasiado ridícula ni llamativa y sobre todo no corta el rollo de la película descaradamente. El asunto es que siguiendo las pistas de Enigma, Batman y Gordon se van hasta un orfanato abandonado y comprueban que el villano dejó unas grabaciones sobre el famoso fondo de restauración
interrogatorio de Thomas Wayne en el que lo acusa de haber asesinado a un periodista que indagó demasiado en el pasado de los padres de Bruce. Y para poner la cerecita sobre el pastel, Enigma envió una bomba a Bruce, pero el que la interceptó fue Alfred, dejándolo hospitalizado mientras el protagonista se siente culpable por lo sucedido. Con respecto al fondo de restauración y el pasado de Thomas lo voy a explicar en mayor detalle dentro de poco, porque si no se van a mezclar demasiadas cosas y va a ser complicado de cojones entenderlo. Pero quedaos con eso. Al parecer el padre de Bruce no era tan bueno como creía y Enigma sabe algo al respecto. Por cierto, no sé si os disteis cuenta, pero inconscientemente la forma de comportarse de los personajes recalca con mucha sutileza lo mal que funciona esa ciudad. Y es que como podéis comprobar, en vez de pedir refuerzos para atrapar a Enigma y seguir el protocolo, Gordon prefirió colaborar con un tipo disfrazado cuya identidad ni siquiera conoce por miedo a que los propios policías del cuerpo estén comprados y arruinen la investigación. Y del mismo modo, pese a que pillaron al Pingüino traficando con Drop, liándose a tiros con un agente de policía y matando a varias personas durante la persecución, no se lo llevaron preso porque saben que el sistema está tan profundamente corrupto que más que hacerse justicia, lo que harían sería revelar sus intenciones y tener que cortar la investigación sin haber logrado nada. O sea, fijaos qué puñetera desgracia de ciudad, en donde para capturar a un criminal tienes que dejar a otros criminales sueltos y en el caso de detenerlos como pertenezcan a la mafia ya los tienes libres en cuestión de días. Después de todo esto, Selina vuelve a contactar con Batman y le dice que va a ir a por un policía corrupto llamado Kensi porque cree que fue el que mató a su amiga. Entonces confiesa que es la hija bastarda de Falcone, se dan un beso de reconciliación y sus caminos se separan, porque tras las acusaciones de Enigma, Bruce necesita saber si su padre era tan honrado como creía o si por el contrario fue igual de corrupto que los demás. Y la mejor forma de averiguarlo es preguntándoselo directamente a Falcone, ya que al parecer fue quien mató al periodista por orden de su padre. Y efectivamente, cuando habla con él para que le cuente la verdad, le dice que Thomas quiso silenciar al periodista con un soborno, pero como este no aceptó, envió a Falcone para que lo asustase y este se vio obligado a matarlo. Bueno, obligado entre comillas, porque no creo que un periodista se lo pusiese muy difícil. Y tampoco creo que a Falcone le quite el sueño, pero lo dicho, el padre de Bruce, al que consideraba un ejemplo a seguir, resultó ser un fraude. Y esto, como era de esperar, afecta mucho al protagonista, porque toda su cruzada comportándose como Batman la hacía para mejorar la ciudad tal y como pretendía hacer su padre. Pero ahora que se le cayó un ídolo ya no sabe si vale la pena seguir siendo un justiciero nocturno. Pero afortunadamente Alfred aclara el malentendido, y es que para cuando Bruce lo confronta en el hospital por haberle mentido todos estos años, se revela que en realidad no fue como dijo Falcone. Sí que es cierto que Thomas acudió a él en un momento de debilidad porque el periodista estaba difamando a Marta, pero lo que hizo Falcone fue matarlo de primeras para así manipular a Thomas a su antojo. Pero curiosamente este no se dejó intimidar y amenazó con contárselo todo a la policía. Sin embargo, esa misma noche murió en un callejón y a estas alturas no se sabe si fue Falcone o un golpe de mala suerte con un atracador al que se le fue la mano. Y ese detalle nunca se llega a resolver, lo cual le da un toque de misterio que queda bien y además justifica hasta cierto punto el hecho de que Alfred se lo hubiese callado todos estos años. Y es que al no estar seguro no quería cometer el error de acusar a nadie, incluso si el sospechoso es alguien como Falcone. Y a partir de ahora es cuando se explica todo lo que pasó con respecto al caso Maroni. Y es que en la siguiente escena Selina, Gordon y Batman se reúnen porque la chica consiguió capturar a Kensi y escuchar el último audio de su amiga poco antes de morir. Resulta que el policorrupto capturó a la chica por órdenes de Falcone y este la mató porque el alcalde le reveló que era la rata. Y aquí es donde todo empieza a encajar, porque años atrás Thomas Wayne invirtió muchísimo dinero en un fondo benéfico que estaba destinado a restaurar la ciudad, pero tras su muerte mafiosos y políticos corruptos se repartieron el fondo para sí mismos en vez de mejorar los orfanatos y demás instalaciones. Pero como Falcone quería más, orquestó una conspiración contra Maroni, que era su competidor directo, mediante la cual lo metieron en la cárcel y luego el propio Falcone, al tener pruebas de que todos los altos cargos robaron dinero del fondo de restauración, los tuvo cogidos por los huevos todos estos años y básicamente se convirtió en el auténtico alcalde de Gotham. Vamos, que es intocable. Y por ese motivo nadie se atreve a delatar a la rata que traicionó a Maroni, porque saben que si hacen eso va a ir a por ellos. Todo esto está enrevesadamente relacionado con el plan de Enigma, pero vamos poco a poco. Por el momento lo que se sabe es que la rata era Falcone y por lo tanto Selina se va a tomar la ley por su mano y va a ir a por él pese a las advertencias de Batman. Así que tenemos un conflicto doble en el que por una parte Catwoman intenta cargarse a su padrastro y por la otra Bruce se cuela en el club para intentar detenerla. Así que después de que se líe por toda la zona, Batman consigue salvar a Selina en el último momento y llevarse detenido a Falcone junto con un grupo de policías que todavía no eran corruptos. Pero entonces sucede lo inesperado, porque de repente alguien dispara a Falcone desde un apartamento y después de tanto juego por fin descubren la guarida de Enigma y posteriormente su verdadera identidad. Resulta que lo de sacar a la rata a la luz era una forma metafórica mediante la cual Enigma podría ejecutar a Falcone, ya que por sí mismo sería incapaz, y eso se debe a que al contrario de lo que podía aparentar en un inicio, el tan temido asesino en serie no era más que un enclenque de poco más de 50 kilos. El tipo que acojonó a toda una ciudad y estuvo jugando con el mismísimo Batman era un pelele. Eso sí, está claro que inteligencia le sobra y además está completamente loco. Solo con verlo ya te das cuenta de que pese a su aspecto, no deja de ser un tipo increíblemente peligroso. Y este contraste de impresiones me sorprendieron muchísimo la primera
primera vez que vi la película, y estoy seguro de que no soy el único. Es más, el juego todavía no terminó, porque el encarcelamiento de Enigma formaba parte de su plan, ya que como dije antes, la ejecución de Falcone era un paso necesario para desenmascarar a la ciudad y sabía que no podía hacerlo sin pasar desapercibido. Entonces, una vez en prisión, solicita una audiencia con Batman. Y en esta parte, la primera vez que vi la película, hubo un asunto que me parecía un error bastante grave, pero después de un revisionado me di cuenta de que no lo había entendido bien. Y es que para cuando Batman aparece, Enigma se pone a hablar de Bruce Wayne y lo mal que le parecía que todos hablasen de él cuando se quedó huérfano siendo rico, mientras que los demás malvivían en un orfanato que nunca se llegó a reformar. Y claro, yo pensé que sabía que Bruce era Batman y no tenía ningún sentido que intentase matarlo antes, porque poco después le dice que su intención era que ellos dos colaborasen para desenmascarar a los corruptos gracias al juego macabro que estuvo planeando. O sea que irónicamente Enigma odia a Bruce Wayne, pero adora a Batman porque gracias a él pudo matar a Falcone. Y claro, por la forma en la que lo plantean y la cantidad de datos que hay que tener en cuenta, pues de primeras entendí mal. Y probablemente hubo más gente a la que le pasó lo mismo, pero no, la identidad de Batman solo la sabe el propio Bruce. Lo que sí que no tiene mucho sentido es que a Enigma le pongan un collar tan grande que claramente se puede sacar de la cabeza con facilidad. No sé cuál será su función, pero visto lo visto no parece muy útil. En fin, el asunto es que a Batman no le hace ni pizca de gracia la película que se montó Enigma para que sean amigos y le dice de todo menos guapo, solo para descubrir que todavía tenía un as en la manga que no le quiere contar. Así que se va a escondidas a su guarida y descubre que antes de que lo encarcelasen colocó varias bombas junto al dique para inundar la ciudad justo cuando la candidata alcaldesa iba a dar un discurso. Y en medio del caos su grupo de seguidores radicales se la cargarían porque ya están hartos de falsas promesas y no confían en que vayan a mejorar la ciudad. Es decir, que la futura alcaldesa está en peligro porque los fanáticos tumbados de este pseudo-influencer están preparándose para una masacre. Al poco del descubrimiento explota el dique y la ciudad empieza a inundarse tal y como planeó Enigma. Por lo tanto, Batman se va al auditorio en donde estaba la alcaldesa y se pone a luchar contra todos los radicales mientras Gordon y Selina aparecen por la zona e intentan lidiar con la situación. Las peleas están bastante bien, manteniendo un estilo realista y demostrando una vez más que Batman es habilidoso pero no implacable, ya que en más de una ocasión consiguen tumbarlo. De hecho, incluso tiene que utilizar una sustancia verdosa que tiene toda la pinta de ser Venom, que no se debe confundir con el simbionte de Marvel, ya que en este caso estaríamos hablando de un potenciador que convirtió a Bane en la masa de músculos que todos conocen. Esto ni se confirma ni se desmiente, pero viendo los efectos tiene toda la pinta de ser Venom. La cuestión es que muy por los pelos consiguen acabar con los radicales y Batman casi se sacrifica para evitar que los ciudadanos se electrocutasen, pero probablemente gracias al Venom consiga aguantar la descarga y la batalla termina con los protagonistas salvando a los ciudadanos asustados que había por el auditorio. Y con esto parece que se terminó todo y vamos a tener un final feliz, pero no hay nada más lejos de la realidad, porque vale, Enigma está entre rejas y la alcaldesa sobrevivió, pero la ciudad está inundada, la gente sabe que los altos cargos eran todos corruptos y la vacante que dejó Falcone en el mundo del crimen va a ser usurpada por otros criminales, siendo el Pingüino el candidato con más probabilidades de tomar el mando. Vamos, que se va a derramar sangre. Por ese motivo Selina abandona Gotham y muy a su pesar Batman se queda por compromiso y deja ir al que posiblemente sería el amor de su vida. Y para terminar fuerte, justo al lado de la celda de Enigma tenemos al nuevo Joker que se quiere hacer amigo suyo y le da la enhorabuena por haber causado tantísimos estragos. Cuando vi The Batman en el cine salí con un nivel de satisfacción que hacía tiempo que no experimentaba. No recuerdo cuándo fue la última vez que una película me sorprendía tanto, especialmente cuando mis expectativas ya eran moderadamente altas. Y no tengo pelos en la lengua al decir que me pareció un auténtico peliculón. Ya para empezar, la ambientación y el montaje son excelentes. Fueron capaces de representar una ciudad ficticia hasta arriba de problemas que afectan en el mundo real, en mayor o menor medida, pero reales a fin de cuentas. La Gotham de esta película, hablando en plata, es una ciudad de mierda en la que nadie querría vivir. Los criminales gobiernan desde las sombras y matan a su antojo sin que haya consecuencias. Básicamente es una ciudad de mafiosos. A los únicos criminales que se persigue son los marginados y delincuentes de poca monta, pero lo realmente gordo no solo no se persigue, sino que son los que gobiernan la ciudad. Pero el problema es que si se llegase a descubrir todo no sería mejor porque se desataría el caos, surgirían nuevos grupos radicales similares a los de Enigma y todo colapsaría tarde o temprano, más o menos como en la tercera película de la trilogía de Nolan. Las escenas de acción fueron muy entretenidas y se supieron combinar muy bien con los momentos detectivescos, sin abusar demasiado de la acción desenfrenada, pero sin reducir la película a una trama policíaca en donde casi no hay acción. Aunque tampoco me habría importado porque esta historia en particular es de lo más interesante y te atrapa desde los primeros minutos. Si tengo que destacar alguna escena en concreto sería la persecución del Batmóvil, pero vamos, que por lo general todos los conflictos fueron entretenidos y sirvieron no solo para amenizar el ritmo, sino también para que asimilemos bien la trama. Y es que la historia de Batman es compleja pero tampoco demasiado. El trasfondo es muy profundo y variado, pero gracias a su buena narración y al ritmo bien marcado, supieron manejar tramas complejas con muchos personajes sin hacerse la picha un lío. O sea, si lo pensáis, pasan la hostia de cosas aparte de los crímenes de Enigma, porque tenemos la historia de Selina y Annika, el caso Maroni, personaje que por cierto ni siquiera sale en la película, la rata alada, la participación del Pingüino, el tráfico de drop, el fondo de restauración... Es que son muchísimas cosas simultáneamente y aún así te enteras de todo porque es una historia bien contada.
contada. Y eso por no hablar del trasfondo ya conocido, como podría ser por ejemplo la muerte de los padres de Batman, su amistad con Gordon, la batiseñal, el cómo Bruce se convirtió en justiciero... Por suerte esos detalles ya se pueden considerar cultura popular dentro del mundo friki. Pero oye, que pese a la ausencia de explicaciones, es fácil asimilar lo que pudo suceder porque tanto los diálogos como el contexto te dan pequeñas pistas sobre todos estos temas. Y bueno, creo que sobra decirlo, pero la trama principal con Enigma y Batman tratando de atraparlo fue de sobresaliente. Al no saber cuál será el próximo movimiento del villano, es muy fácil mantener el interés de la gente. Y si a eso le sumamos las escenas de tensión y la pedazo de banda sonora que tiene, pues ya ni te cuento. Creo que desde su estreno la canción de Something in the Way quintuplicó sus reproducciones, y aún me parecen pocas. Los personajes estuvieron muy bien escritos y fueron un pilar fundamental para que la historia funcionase correctamente. Enigma, por ejemplo, me pareció la hostia, desde luego muy a la altura del Joker de Heath Ledger, porque es un lunático que consiguió desestabilizar todo un sistema gracias a su inteligencia y sin la necesidad de tener superpoderes. Y para aquellos que llevéis tiempo en el canal, sabéis de sobra que valoro mucho a aquellos villanos que consiguen sus objetivos con los recursos mínimos. Además tenía un propósito razonable. Puede que sus métodos fuesen demasiado heavies, pero al final no estaba equivocado con respecto a la corrupción de Gotham. El problema es que mientras hay gente como Bruce o Gordon que intenta hacer las cosas bien, a Enigma se le iba la pinza. Y parte de su motivación era la de ser recordado, así que también tiene esa parte egoísta que de alguna manera recalca todavía más que es malo. Cosa que a mi parecer no era necesaria, pero oye, con el paso de los años estoy seguro de que este villano se seguirá recordando. Es más, creo que no soy el único que piensa esto, pero Paul Dano es el actor perfecto para interpretar psicópatas. Es un hombre adulto con cara de niño que da muy mal rollo cuando hace de malo, por lo tanto creo que el papel de Enigma le vino como anillo al dedo. Y bueno, lo de que hayan usado las mismas gafas que en Batman Forever me pareció un detalle bastante bueno. A su vez el Batman de Robert Pattinson cerró muchas bocas, porque la gente como de costumbre criticaba antes de ver el producto y al final se fueron con el rabo entre las piernas. Y es que tanto la actuación como el comportamiento del personaje fueron tan buenos como realistas. Como dije antes, tenemos un Batman novato que pese a ser habilidoso no es implacable. Simplemente es un tipo que se puso un traje e invirtió millones para poder combatir el crimen siguiendo unos ideales firmes. Pero no es perfecto. En las peleas recibe tanto como reparte y en más de una ocasión incluso consiguen tumbarlo. Sabes que puede fracasar, y eso es clave para que empaticemos con un protagonista. Si nos dan a alguien ultrapoderoso peleando contra peleles, pues es un aburrimiento. Excepto One Punch Man, que ahí al ser la premisa principal consiguen que sea interesante. Pero en este caso se agradece tener un Batman vulnerable. Y ya que hablamos del tema, esta película es literalmente de Batman. Bruce Wayne solo aparece un par de veces y porque es estrictamente necesario, pero durante el 90% de la historia llevará el traje puesto y se dedicará más a cumplir con su labor de detective que a gestionar movidas de Industrias Wayne. Y eso es algo que valoré muchísimo. Por fin una película que nos enseña exactamente lo que espera el público. Otra cosa que me gustó fue su evolución, porque empezó siendo un tipo vengativo que le caía mal a todo el cuerpo de policía a excepción de Gordon, y terminó comprendiendo que la gente de Gotham lo necesitaba y que con los tiempos difíciles que se avecinan, necesitan un símbolo en el que confiar. Vamos, que pasó de ser la venganza a ser la esperanza. Con el Pingüino sobran los comentarios. Cada vez que sale en escena se roba el protagonismo. Es un tipo carismático, con mucho potencial en la saga, y además el maquillaje que le pusieron hace que te cueste creer que el actor que lo interpreta sea Colin Farrell. Con razón le van a hacer una serie en HBO, y creedme que le tengo muchas ganas. Alfred también fue un personajazo, porque aparte de ser el mayordomo que ayuda a Bruce, también ejerce como figura paterna, y eso que no aparece demasiado. Y bueno, si me pusiese a hablar de todos no terminaría ni mañana, pero vamos, que tanto los ya mencionados como Gordon, Falcone y Selina estuvieron muy bien escritos y enriquecieron la historia más de lo que ya estaba. Lo que tuvo más mérito a mi parecer es que todos tienen sus historias personales y sus propias movidas. No todos están persiguiendo a Enigma o tratando de evitar sus crímenes, porque cada uno forma parte de un mundo que no gira en torno a Batman y sus objetivos, sino que sigue su curso mientras que el protagonista se adapta como puede a un entorno agresivo y deprimente. Selina, por ejemplo, quería encontrar a su amiga y después robar a Falcone, y el Pingüino buscaba usurpar a su jefe. Se siente que los personajes viven en ese mundo de forma natural, con un trasfondo y un historial que les precede, no como en Morbius, que ejercían un rol extremadamente básico y a seguir con la trama. Y mira, lo de manejar 3 villanos simultáneamente sin que la película desaproveche a ninguno de ellos es para darle una medalla, porque aquí tenemos a Enigma, Falcone y el Pingüino y todos ellos fueron la hostia. Y aprovechando que mencioné a Morbius hace poco, pues mira, se agradece que en el tráiler ni me hayan mentido ni spoileado media película. Parece increíble que tenga que agradecer algo tan básico, pero a día de hoy es más raro que lo hagan bien a que lo hagan mal, por desgracia. El único fallo que le puedo sacar a The Batman es el que ya mencioné antes, y es que lo de hacerla apta para niños de 13 años me pareció un error catastrófico. Ya para empezar, el concepto de las edades siempre me pareció una gilipollez de lo más relativa, porque hay niños de 7 años que pueden ver películas para adultos sin perturbarse en lo más mínimo, y luego adultos de 25 que se ponen malos y ven un poco de sangre. Todo depende de la mentalidad de cada uno. Lo que deberían hacer es señalar una serie de características que tenga la película y que luego los padres decidan si la pueden ver o no. Pero una trama llena de ideologías políticas en la que un asesino en serie destapa la verdad sobre una ciudad corrupta no puede estar tan increíblemente censurada, sobre todo con las peleas.
Si se hubiesen mojado un poco más como en la trilogía de Nolan habría sido otro rollo, pero me pareció fatal que se hayan acojonado tanto a la hora de enseñar un poquito de sangre, porque le quita el realismo que tanto se esforzaron por construir y además resulta anticlimático, así que espero que en las secuelas se arriesguen un poco más. Si tuviera que sacar una conclusión sobre The Batman es que a Warner Bros. Se le da mejor hacer películas sueltas de superhéroes con una temática oscura que un universo cinematográfico marvelizado en donde intentan copiar al UCM pero tarde, mal y a rastro. No sabría decir si prefiero esta o El Caballero Oscuro de Nolan, pero lo que está claro es que ambas son peliculones y estoy ansioso porque saquen la secuela. Sin ninguna duda The Batman supo sacarle todo el potencial al personaje, brindándonos una trama detectivesca con ciertos toques de superhéroe.